se publicó hace unas semanas un libro. Uno pensaría hay decenas, cientos de libros en México sobre el tema. Y no es así. No es así. El tema del acoso y asesinato de periodistas en México. Y además es un libro con un gran rigor académico, con un gran rigor editorial, metodológico, con un trabajo de investigación. Es un libro que no se plantea abordar la totalidad de los casos de periodistas asesinados a México. Se concentra, la autora dice que en 4 casos, yo encontré un poco más, por ahí hay referencias a otros, y el libro es Causa de muerte, cuestionar al poder, lo publica Alejandra Ibarra Chaul. Ahora vamos a decir quién es ella, esta politóloga y periodista, pero quiero leer lo que dice la contraportada del libro. Dice: México es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. En nuestro país, a muchos periodistas ocupados en la cobertura de temas locales se les hostiga, amedrenta y asesina por tomar postura sobre las injusticias que revelan, por señalar el abuso del poder y por dar voz a las inquietudes de su comunidad. Alejandra Ibarra expone en este libro una verdad trágica que llena de dolor e indignación. A numerosos comunicadores en México no se les mata por censura, sino como una forma de castigo por incursionar en la participación política, por señalar la impunidad y corruptelas de funcionarios, alcaldes o aspirantes a gobernadores. Se les asesina por invitar a los ciudadanos a tomar conciencia de los engaños de funcionarios públicos y de las atrocidades del crimen organizado. Y son estos periodistas que no tienen la atención de los grandes medios de comunicación, a quienes nadie defiende ni se solidariza con su causa, quienes dan su vida por una sociedad mejor. Es una realidad. Y Alejandra Ibarra, gracias por estar aquí con nosotros. Y es una realidad que no se suele ver, o al menos no se suele ver bien desde el centro del país. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Ciro. Gracias por la invitación. Gracias. No se suele ver desde el centro del país. Parecería que no le prestamos la suficiente atención a estos casos de acoso y asesinato de periodistas en México, o no a todos como deberíamos. Buen día. Sí, buen día, totalmente de acuerdo. Sí, creo que mucho responde al hecho de que son en su mayoría los periodistas asesinados de nuestro país, periodistas que cubrían temas muy locales para los municipios donde ellos mismos habitaban y que eran también sujetos de los propios abusos de poder en estos lugares. Y de repente es difícil que todos o que la mayoría salgan y que rescatemos eso que hacían, la manera en que cubrían, el tipo de periodismo que hacían, y pues ese es el intento o la aportación del libro, ¿no? Sí, es un libro letal, lo dices por ahí, con mayúsculas, porque luego hablas también de que hay periodistas con mayúsculas, y asumes que es un libro de historias verídicas de periodistas asesinados, pero también es un libro de hipótesis sin comprobar. ¿Qué es eso? ¿Qué queda en tantos casos además de las conjeturas? ¿De qué sirve explicar por qué los mataron sin saber quién fue? Por supuesto, creo que mi mayor intento de aportación con el libro es tratar de mostrar patrones y tratar de mostrar en qué circunstancias los periodistas están en mayor peligro y en mayor peligro de violencia letal. Entonces, entendiendo los contextos, entendiendo qué variables se juntan cuando esta violencia letal sucede, la intención es poder aportar más piezas para poder prevenir estos ataques letales, ¿no? Y lo de las hipótesis sin comprobar viene de que precisamente, como dijiste y como tú sabes también, llegar a la verdad de los casos en los ataques contra periodistas en este país es prácticamente inusitado o imposible. Se llega a arrestar a los que atacan materialmente, se llega a arrestar a quienes jalan el gatillo, pero a quienes ordenan... A la célula de ejecución, como dicen las autoridades. Exactamente. Pero a esa persona o a ese grupo de personas que ordenaron el homicidio, que ordenaron el ataque, es rarísimo que se les lleve a la justicia, ¿no? Y es rarísimo que respondan los porqués. Lo dices en el libro, 90% de los asesinatos no se han resuelto.
Exacto. Entre ellos los 4 en los que te concentras en este libro. Uno de ellos el del facebookero Nevid Condes Jaramillo del Observatorio del Sur en Tejupilco, Tierra Caliente, 2019. Luego el caso muy sonado de Javier Valdés de Río 12 en mayo del 2016. Por cierto, haces un análisis interesantísimo de cómo tenía que escribir 2 notas, Javier. Una la que mandaba a La Jornada. No sé si él cuidaba la redacción de forma distinta o aquí la editaban, y otra de cómo escribía allá en Río 12, en Sinaloa. El caso también muy sonado de Samir Flores, 36 años, muy joven, de Radio A1005 en febrero de 2019. Luego estás con el caso de Lourdes Maldonado en Tijuana, pero también el de las jóvenes locutoras de Juxtlahuaca, el policía de La Paz, Baja California. Yo, en mi libro, el que yo tengo, el que me llegó a la casa, que no sé si es el mismo tuyo, yo vi mucho más de 4 historias. Alejandra. Sí, son la manera en la cual lo planteé son 4 historias, digamos, que me parecen muy paradigmáticas, en las cuales también intento estirar quién hace periodismo en este país, ¿no? Tanto hace periodismo quien toma su Facebook personal y hace videos de su comunidad, como Javier Valdés, que fundó su propio semanario y que además era corresponsal para La Jornada, como lo fue Samir Flores Soberanes, ¿no? Quien además de ser activista tenía su radio comunitaria. Hasta un policía municipal que, a pesar de ser policía, él hacía un poco esta misma función de denuncia, ¿no? A través de redes sociales. Y el común denominador es que a todos los mataron. Exacto. O a las muchachas locutoras de Oaxaca, de Juxtlahuaca. Y luego hay otros casos en los cuales no entro tan a detalle, tan a profundidad, pero que también están relacionados con alguno de estos 4 capítulos principales, en los cuales se parece el tipo de violencia o el tipo de periodismo, ¿no? Entonces, en efecto, hay el de las periodistas, el de Lourdes, también el de Moisés y el de María Elena Ferral de Veracruz. Sí, son más casos. ¿Qué esperarías cuando pensaste en este libro? ¿Qué esperabas? ¿Cuál es el impacto que esperabas que tuviera este libro? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos sirve en esta realidad? Causas de muerte, cuestionar al poder, acoso y asesinato de periodistas en México. El libro de Alejandra Ibarra, editado por Aguilar Ideas. Sí, mi esperanza son 2. Una, honrar la memoria de estos periodistas locales, quienes cubrían el día a día de sus comunidades de manera muchas veces precaria, muchas veces muy valiente y sobre todo muy comprometida. Y lo que pasa, muchos sabemos que es un país muy peligroso para los periodistas, México. Pero cuando uno se detiene... Es muy peligroso para todos. Para todos, claro. Sí, no solo para que es un matiz interesante también. Pero cuando, en el caso de los periodistas, cuando uno se detiene a pensar, bueno, ¿qué cubrían o cómo lo cubrían? La realidad es que muy pocas veces sabemos qué era ese periodismo en riesgo, ¿no? ¿Qué era esa textura? ¿Cómo lo hacían? ¿Con qué tono? Si era video, si era texto. ¿Qué era esa aportación que nos dejan? Entonces, una de las intenciones del libro es recuperarlo, exponerlo y recordarlos. Y la otra es decir, ¿realmente es lo que creemos que es? O sea, ¿realmente es esta idea o esta preconcepción que es periodismo de investigación, que investiga temas de crimen organizado? ¿Ese es el único periodismo en riesgo? Y lo que hemos encontrado después de 5 años de recabar y analizar el trabajo de periodistas locales es que no es el único periodismo bajo riesgo, ¿no? No. Planteas un ejercicio de imaginación. ¿A qué te refieres? ¿Que es necesario tener un ejercicio de imaginación? ¿Para qué, Alejandra? El ejercicio de imaginación. ¿De qué, en qué y para qué? Sí, va muy relacionada a la hipótesis sin comprobar, ¿no? No pretendo ser Ministerio Público, entonces yo no tengo todos los elementos para decir quién los pudo haber asesinado, pero el ejercicio de imaginación sí es decir, si todo es lo que parece, probablemente quien los mandó a asesinar fueron personas poderosas en la localidad donde vivían, que estaban molestas con el hecho de que ellos denunciaran lo que era injusto o pusieran un alto, ¿no? Porque muchas veces, y como lo expongo en el libro, son reportajes que no se detienen en decir, sucedió, las escuelas están todavía a medio construir, ¿no? Sino que dicen, las escuelas están a medio construir y no es justo. ¿O quién es el que hablaba de un bache? Sí, Nevid Condes Jaramillo. En su último reportaje.
en el Estado de México 2019, o el policía de La Paz hablando de sus condiciones de trabajo. En fin, está circulando causas de muerte, cuestionar al poder, acoso y asesinato de periodistas en México. Hacemos una pausa y al regresar seguimos conversando con Alejandra Ibarra, porque luego vas a algunos casos también nacionales, ¿no? Algunos casos, ataques que ha habido contra medios de comunicación o contra periodistas. Ella escribe en la introducción del libro, este párrafo, dice: en México matan a periodistas ciudadanos y reporteros locales, a personas respetadas en sus comunidades y capaces de promover la participación social cuando toman postura frente a un hecho, cuando cuestionan al poder de su localidad y su narrativa dominante, en un momento en que el poder político o criminal está atravesando por un periodo de inestabilidad. Solo los matan cuando este poder político económico están atravesando por un periodo de inestabilidad, Alejandra. Es lo que yo he observado y lo que he tratado de documentar a lo largo de estos años, y claro que definir ese periodo de inestabilidad puede ser muy amplio, ¿no? Puede ser desde el caso de Javier Valdés, en el que los sucesores del cártel de Sinaloa se estaban disputando quién se iba a quedar al liderazgo, que genera este momento de fricciones y de inestabilidad. O puede ser no solo el día de las elecciones, sino los periodos donde los candidatos se definen, donde el candidato se va a reelegir, donde, por ejemplo, en el caso de Nevid Condés Jaramillo, el alcalde del municipio de Tejupilco de Hidalgo llega al poder con una candidatura muy cuestionada, ¿no? Entonces, sí sostengo que es en periodos donde el poder enfrenta inestabilidad. Ahora, eso son cosas muy distintas, ¿no? Pueden ser muchos escenarios. Bueno, dicen los periodistas, sobre todo estos periodistas, no los de la Ciudad de México, no los de los medios nacionales, son como el canario de la mina. Cuéntanos eso, cuéntale a quienes nos están escuchando, nos están viendo, por qué son como el canario de la mina. Claro, sí, pues es este dicho, ¿no? Como muy conocido, que los periodistas son el canario de la mina, haciendo alusión a cuando los mineros bajaban a las minas, primero se soltaba un canario y si el canario podía respirar y no se asfixiaba, entonces los mineros podían entrar, ¿no? Pero era como la primera señal de alarma. Si el canario no regresaba, mejor no entrar, había que ¿no? pasar. Si Exacto. el periodista no la libra o si el periodista es agredido, mejor bajamos la cabeza. Exactamente, y sobre todo, pues hay lugares donde han asesinado periodistas, que los periodistas son como esta punta de lanza, o son quienes se atreven o quienes tienen la posibilidad de levantar la voz ante injusticias o ante abusos de poder que todos experimentan. Y los homicidios, lo que yo sostengo es que son castigos por atreverse a hacer eso, a El cuestionar. caso de Javier Valdés sería un claro ejemplo, ¿no? Y entonces lo que sucede es que el resto de la comunidad tampoco ya se atreve a hablar. O también dice, pues esto es lo que pasa cuando alguien se queja, cuando alguien denuncia, cuando alguien levanta la voz, pues entonces mejor guardar silencio. ¿Y ante esto qué, Alejandra? Y ante esto que, déjenme antes de escuchar la respuesta, Alejandra es una politóloga y periodista muy joven. Ha colaborado en el Washington Post, Gato Pardo, Letras Libres, Este País, el Worcester Magazine, en Río 12 también, entre otros medios, y publicó en Editorial Aguilar El Chapo Guzmán, El Juicio del Siglo. En 2018 recibió el Magic Grant de el Brown Institute for Media Innovation, iniciativa de las universidades de Columbia y de Stanford. Creó el primer archivo vivo que conserva el trabajo de periodistas asesinados en México. Hoy dirige la organización Defensores de la Democracia. Su podcast, Voces Silenciadas, fue nominado al premio Gabo 2021 de la Fundación García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Dirigió la investigación multimedia La vida después del silencio sobre los familiares de periodistas asesinados o desaparecidos. En fin, fue becaria del Centro Tony Stabile de periodismo de investigación, residente de una universidad en Holanda. En fin, es el personaje que está hoy aquí con nosotros y a quien le pregunto, muy bien, ¿y ante esto qué? Resignarse y sobrevivir, ante esto resiliencia, ante esto qué, Alejandra. Yo creo que ante esto
los primeros ejemplos de qué hay que hacer son los periodistas que están en este libro, ¿no? Ante esto yo creo que seguir alzando la voz, creo que recordarlos. ¿De qué sirve seguir alzando la voz? Yo creo que los periodistas que lograron alzar la voz en sus comunidades sí incentivaron o sí crearon una sensación previa a su homicidio. Y algunos los mataron. Pero de que sí había que inconformarse con lo que no estaba bien. Creo que hay que seguir empujando por un Estado de Derecho donde se investiguen estos casos y se llegue a la verdad. Pero sí creo que hay que recordar este trabajo, hay que conservarlo, no hay que perderlo de vista, no hay que tampoco romantizarlo, ¿no? Yo creo que hay que conocerlo, hay que familiarizarnos con el trabajo de los periodistas asesinados y sí creo que hay que seguir documentando, ¿no? Incluso en las propias comunidades, si no es momento de levantar la voz públicamente, sí quizás llevar un registro, ¿no? Llevar una historia oral no para publicar o llevar diarios o llevar una documentación de lo que sucede en el país para el momento en el que se pueda ejercer estos pequeños cambios desde las localidades, hacerlo. ¿Eres optimista? Soy optimista. ¿Ves futuro? Veo futuro. Yo creo que hay mucha comunidad y creo que hay muchos ejemplos de sociedad que están cansadas de vivir bajo regímenes locales autoritarios. Bueno, al final del libro, ya en los capítulos finales, hace referencia también a una serie de agresiones contra medios o periodistas nacionales. Refieres la irrupción a las oficinas hace ya varios años, 6, 7 años de Aristegui Noticias, las amenazas contra Héctor de Mauleón. Refieres de manera general, pero refieres el caso del atentado del que fui sujeto en diciembre. Pues parecería que hoy en México esa seguridad que nos daba la ciudad capital, que nos daban los grandes medios, también entra o queda en entredicho, Alejandra. Totalmente. Sí. El riesgo aquí en el país es, a mi parecer, la libertad de expresión. Perdón, las amenazas contra Azucena Uresti también, claro. Hace un par de años también las refieres. Sí, sí. Sí, yo creo que lo que está aquí en jaque es la libertad de expresión, ¿no? Evidentemente atañe también a la labor periodística y no entro tan de lleno en estos casos. Sí, los refieres. No. Los refiero. Sí. Creo que una distinción importante es que los periodistas asesinados en sus localidades muchas veces eran, en su mayoría de los casos, eran fundadores y directores de sus propios medios, ¿no? Operaban de una manera pues bastante aislada. Y si bien es cierto que también hay ataques aquí en la Ciudad de México y que ya no es pues un poco esta burbuja de seguridad que se creía que era, sí hay un poquito más de apoyo o de respaldo de los medios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos no he trabajado tanto, no he profundizado, pero también son ejemplo de que pues exponer las cosas, hablar sobre lo que sucede públicamente e invitar a la acción en la cosa pública, pues no gusta a mucha gente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y felicidades en verdad, Felicidades por Causa de Muerte, Cuestionar el Poder. Yo recibí el libro hace ya algunas semanas, hace 3 o 4 semanas. Lo empecé a leer con la distancia, con que dice, ay, a ver, un libro sobre periodistas asesinados, 4 casos, pero es un libro muy útil, A mí me resultó muy, muy útil. Lo tendré a la mano para consultar, me servirá incluso para trabajos que estoy llevando a cabo. Te felicito. Y gracias por estar con nosotros. ¿Lo van a presentar? ¿Va a haber algún evento aquí? Muchísimas gracias. En la Ciudad de México. Por tus palabras y por la invitación. Sí, lo vamos a presentar el 7 de septiembre. 7 de septiembre. En Reforma 222, en Porrúa. Sí. También lo vamos a presentar también en septiembre en el ITAM, a finales de septiembre. Y, bueno, cualquier otra presentación ya te cuento. Y nos avisas, por ahora eso es. Anótele, compañero. A ver, vete para acá, ¿no? Interesante, ¿no? Ver un trabajo así, además de alguien. No, habíamos escuchado de ti, pero no te teníamos, ¿no? tan a la vista. Pero un trabajo así, este es un trabajo de nueva generación. Pienso que sí. Ella, cuando saluda, le dice, eres muy joven. Dice, no soy tan joven, soy tragaños. Sí, bueno, pero eres muy joven, finalmente, para tener este tipo de profundidad en los trabajos que has hecho, el tipo de podcast que has hecho, el seguimiento que has hecho, la verdad es que es muy notable, ¿no? Muchas felicidades. Gracias. Pues suerte y muchas gracias. Gracias por el libro. Gracias por escribir un libro así, Alejandra Ibarra. Ojalá sirva de algo. Y no sea nada más un libro que se leyó, se comentó. Ojalá ayude en algo. Y gracias por la referencia a mi caso. Y ojalá te veamos pronto otra vez por aquí, Alejandra Ibarra. Chaul.
Muchas gracias. Causa de muerte, cuestionar al poder, acoso y asesinato de periodistas en México, editado por Aguilar Ideas y se presenta en Reforma 222 el 7, unas 3 semanas. Septiembre 7. ¿Y luego en el ITAM cuándo? El 28 de septiembre. El 28 de septiembre. Gracias, Alejandra Ibarra.